por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Bienvenido a Café. Mi nombre es Alex Robles, soy el pastor Alex Robles, junto con mi esposa. Somos los pastores de Grupos Café, de aquí de la iglesia. Es un placer tenerlo aquí, es un placer también ver a aquellos que se están conectando a través de las redes sociales. Sean todos de verdad bienvenidos. Y antes de continuar, quiero pedirle algo. Por favor, como nos ha enseñado nuestro pastor, ore por mí, yo voy a orar por ustedes para que Dios cumpla su propósito en esta mañana. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Es lo que anhelamos hoy, Señor, que tu presencia esté aquí, Padre amado, y que nos hable al corazón, que nos abrace el corazón, Padre, pero también si hay algo que tengas que confrontar, Espíritu Santo, confróntalo en tu amor, Padre amado, y que podamos entender lo que tú quieres entregarnos esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Y Café decimos amén. Amén. Qué bendición tenerlo aquí. Y de verdad yo quiero pedirle más bien, por favor, que le dé un fuerte aplauso también a los pastores Gracia de Café Kids y a cada uno de los voluntarios de verdad que hicieron posible, hicieron todo su esfuerzo. Miren, muchos venían del trabajo y aquí estaban haciendo y preparando comida de verdad, y quedó bien rica. ¿Cuántos compraron comida? No me digan eso, nomás 2. Bueno, ya sabe, la próxima vez. Mire, esto es pro templo, ¿verdad? Bueno, no iba a decir esto, pero pues ya el Señor me lo puso. Esto es pro templo. Si usted dice, es que a mí no me gustan los chilaquiles, cómprelos y regáleselos a alguien. Se trata de apoyar lo que estamos haciendo como iglesia, lo que estamos haciendo como cuerpo. Amén. Aunque no le gusten los chilaquiles, aunque no coma picoso, dijo aquel, ¿verdad? Quiero comentarle un par de cositas para ir entrando al tema. De verdad que en Café somos bendecidos por todo lo que Dios hace a través de cada uno de los servidores que tenemos aquí en Café, a cada uno de los voluntarios. Usted ve cada vez que viene al servicio, desde el parking, desde cómo lo reciben en el lobby, desde todo lo que sucede aquí, cómo reciben a sus hijos, en mi café, todo lo que está corriendo es una gran maquinaria espiritual con un propósito eterno. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, pero quiero reconocer también en esta mañana a algunas personas que han estado trabajando duro con todo esto que estamos pasando como iglesia, a nuestro hermano Elmer y al equipo que está trabajando ahí. Pero también hay muchas personas que usted no ve, cosas que se están haciendo ahora sí literal backstage, porque allá estuvimos trabajando este fin de año, formamos un equipo que le llamamos Proyecto 1323, y eran 13 voluntarios que trabajan en construcción, que teníamos la meta de terminar ciertas tareas antes de que el 23 se acabara. Qué padre, ¿no? Entonces hubo muchos valientes que estuvieron ahí, que pusieron su tiempo, su esfuerzo y todo eso, y usted pues regularmente no va a esa área, pero quien disfruta de ese trabajo que hicimos en el pasillo que tenemos backstage son las personas que se bautizan aquí. Cada mes a mes pudimos reparar todo ese pasillo, ponerlo hermoso, poner unos vestidores ahí para que las personas que se bautizan ya no tengan que ir como pollitos remojados hasta el baño de Café Kids, sino que ahora ellos pueden salir aquí atrás y tienen vestidores y tienen algo más cómodo para ellos, porque eso es lo que hacemos como iglesia. Esa es la manera que le damos el abrazo a valientes que se atreven a dar el paso de obediencia en su caminar con Cristo. Entonces, todo eso, hubo un sinnúmero de personas que, créeme, no quiero nombrarlos a todos porque se me va a pasar uno y luego Martín se me va a enojar porque no lo nombré, y entonces pero de verdad que yo le doy gracias a Dios por todo esta maquinaria de servidores espiritual que Dios nos ha dado aquí en Café, que yo le pido una vez más, denles un aplauso de verdad fuerte. Si usted es uno de ellos, pues dese ese aplauso, es súper importante. Y mire, estamos en la serie de mensajes básico y profundo, y el tema de hoy dice sirviendo a Dios. Pero yo quiero hablarte. Mientras estaba estudiando el mensaje y estaba preparando los detalles del mensaje,
se me vinieron a mi mente un par de recuerdos de mi niñez. Eso fue hace poquito, no haga eso fue hace poquito, literalmente. Pero yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia y yo me crié en una iglesia pentecostal, usted sabe, ¿no? Ese fuego que sacábamos el polvo del piso cada vez que danzábamos y nos prendíamos ahí. Y la hermanita ahí, me acuerdo, la hermanita Lalita tenía 80 años, pero esa hermanita danzaba con su bastón y andaba bien prendida y todo eso. Y me acuerdo que un hermano de repente allá en la esquina estaba, saca la bazuca y se ponía ahí a hablar en lenguas y todo eso estaba impresionante y un ambiente tremendo que se ponía ahí. Y me encantaba, yo amaba mi iglesia, ahí me crié. Desde los 8 años hasta alrededor de los 16 años estuve ahí y aprendí muchísimo en ese lugar. El pastor con el que comencé este caminar con Cristo, muy amado amigo mío y de mi familia, pastor Ezequiel Cázares, ahí en Saltillo, Coahuila, México. Él era un hombre de fe y pues muy apasionado, muy audaz. Un día de pronto, pues como en todas las iglesias, tuvo una situación con el grupo de alabanza. Yo no sé por qué siempre es no siempre es con el grupo de alabanza, pero son cosas que pasan normalmente en las iglesias. Entonces, el pastor hace una reunión, fíjese con quién, con 4 jovencitos que teníamos apenas entre 14 y 16 años. Nos llama a 4 y nos dice, muchachos, quiero decirles algo. Quiero armar un grupo de alabanza. Y nosotros, wow, qué padre, ¿a quién irá a traer? Dice, no, lo quiero hacer con ustedes. Nosotros, ¿de verdad? Dice, sí. Y a 2 de mis amigos, mis mejores amigos de la infancia, uno de ellos, Dante, le dice, Dante, tú vas a tocar el piano. Y Alejandro Blanco le dice, tú vas a tocar la guitarra. Y pues yo veía que se acababan los instrumentos. Yo dije, yo ni sé tocar los instrumentos, yo no sé qué va a decir. Y a Jerry le dice, Jerry, tú vas a tocar la batería. Y la verdad yo empecé a buscar las maracas a ver dónde estaban, porque dije, yo no creo que vaya a poder tocar otra cosa. Y en eso dice, y tú vas a estar con el bajo. Cuando dijo tú vas a estar con el bajo, yo pensé que se refería al hermano Pedro, que era el más bajito que había en la iglesia. Yo dije, pues voy a hacer algo con él. No, ya luego me dijo, no, el bajo es este instrumento que está ahí. Me dijo, dije, pastor, pues yo ni siquiera sabía que se llamaba bajo. ¿Cómo usted cree que voy a aprender a tocar esa cosa? Dijo, vamos a hacerlo. Dije, ok, usted es muy audaz. Pues esa reunión la tuvimos el domingo, nos citó el jueves, ensayamos el jueves, el viernes, el sábado. El domingo estábamos tocando el grupo de alabanza. Ese fue Dios, créame que fue Dios, porque Dios es tan hermoso que yo no sé qué le estábamos tocando y qué estaba subiendo a su presencia, pero Dios lo hizo de esa manera. Y ahí empezó este caminar con Dios. Este ministerio se volvió mi pasión por los siguientes 20 años en mi vida. Y fui desarrollándome cada vez más y cada vez más y cada vez más durante los próximos 20 años. Y yo lo hacía con tantas ganas porque me encantaba sentir la adrenalina que se siente de estar ministrando, de ver gente quebrantada y todo eso, pero yo lo amaba, me gustaba mucho. Aprendí a tocar más instrumentos y eso me ayudó mucho a formarme en cuanto al ministerio de alabanza. Pero como le digo, esto yo lo amaba, era mi pasión. Y era una forma de que yo sabía que era servir a Dios, aunque hoy entiendo que a pesar de que me gustaba y amaba lo que hacía, no entendía exactamente lo que era servir a Dios. Te dejo ahí. La otra historia es que pues igual yo andaba como por la misma edad. Yo estaba en secundaria entras a los tipo 13 años, sales como a los 15, sí andaba en la misma edad. El pastor decide tumbar los muros de la iglesia. No estábamos cantando los muros de Jericó, por si acaso, pero decide tomar los muros de la iglesia porque eran muros muy viejos, eran muros de adobe. Para el que no sabe qué es el adobe, pues son unos bloques que se hacen con lodo y paja. No es sheetrock, no es 2x4 ni nada de eso, tranquilos. Pero toda la iglesia era con muros de adobe. Y entonces el pastor dice, ¿saben qué? La iglesia es muy vieja, esto se nos puede caer en cualquier momento, vamos a cambiar los muros y vamos a hacerlos de block. Y él pues citó a voluntarios y lo que sea. Yo me acuerdo que eso fue un domingo. Al siguiente día
Yo iba a la escuela en la mañana, pero no fui a la escuela. Me fui a la iglesia a trabajar con el pastor. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí, Ale? Le dije, pastor, pues es que no hubo clases. Y yo me vine a trabajar. Y me vine a trabajar y pues para la gloria del Señor, mira que hay 2 manitas, ¿qué le ayudo? Y el pastor como que se me quedó viendo diciendo, aquí hay algo raro. Pues para no hacerle el cuento tan largo, fui toda la semana porque no hubo clases toda la semana. Me las corrí, como decimos en México, o me las volé. Pero ¿sabe qué? Yo sentía que yo estaba haciendo algo para Dios, que yo estaba sirviendo a Dios de alguna manera. Y no, lo que no entendía es que yo estaba usando ese servicio a Dios como un refugio de algo. Yo me estaba refugiando en el servir y prefería dejar de hacer otras cosas o dejar de cumplir aún mis responsabilidades para estar ahí. Pero igual, como el caso anterior que te conté, aún no entendía lo que el servir significaba. ¿Y por qué te cuento estas historias? Pues porque muchos ahora mismo sirven, y aunque son historias que yo atravesé de niño, muchos ahora mismo en la actualidad tienen el servir o están viviendo una experiencia de servir a Dios de esta misma forma. Muchos aman lo que hacen, disfrutan lo que hacen, para muchos es su hobby o es su pasión, pero aún porque lo estemos viviendo de esa manera no significa que lo estamos haciendo de la manera correcta. Muchos otros se refugian en el servir y tratan de acallar su alma al tratar de venir y servir en cualquier ministerio y sienten como que ya pagaron una parte de la deuda que tienen con Dios porque dicen, ya vine a servir, me siento mejor. Ahora sí, como decir, pues a ver cómo da todo el mes para la otra que venga a servir. Y no es eso el servir lo que significa. Ahora, no estoy diciendo que está mal lo que estamos haciendo, sino que, mire, como iglesia es algo real. Pocas veces hablamos de lo que el servir significa en la iglesia. Y aunque siempre buscamos la oportunidad de animar a las personas para que sirvan, para que sean parte de algún ministerio y se activen dentro de la iglesia, para que se puedan relacionar con las personas, pocas veces vamos profundo en lo que el servir significa. Entonces, hoy Dios, pues obviamente puso esto en el corazón de nuestro pastor, para que podamos entender un poquito más lo que significa el servir y qué es lo que Dios espera de nosotros mientras servimos. Y para comenzar, vaya conmigo al libro de Marcos, el capítulo 12. Vamos a leer los versos del 28 al 31. Y esta es una de las escenas muy comunes de Jesús, donde está con un grupo de personas y está enseñándoles y está hablándoles de la palabra, ¿no? Y mientras Jesús habla, dice el verso 28, dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Dice, y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Verso 29, Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículo 31 dice, el segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y yo sé que la mayoría hemos leído por lo menos un par de veces estos versículos y los hemos tratado de entender y tratado de interiorizar en nuestra vida. Decir, sí, yo amo al Señor con mi mente, con mi corazón, con mi voluntad y con todas mis fuerzas. Pero quiero explicarte un poquito lo que significa cuando dice, por ejemplo, ama al Señor con todo nuestro corazón. Significa que amemos al Señor con toda nuestra voluntad y con todo nuestro afecto, que el deseo de nuestro corazón sea siempre Él. A eso se refiere cuando dice con todo nuestro corazón. Cuando dice con toda nuestra alma, significa con toda nuestra vida. Es decir, yo entiendo que mi propósito número uno es estar con el Señor
y dejarme procesar por Él. Toda mi vida la voy a dedicar a estar a su lado. Cuando dice con toda tu mente, significa con todos tus pensamientos y con todos tus comportamientos. Y ahí, pues obviamente la parte a donde llega, donde dice con todas tus fuerzas. Muchos, la verdad, cuando leemos esta parte, al parecer, parece que, o pareciera que nos habla solamente de un esfuerzo físico, ¿no? De decir, dale con todas tus fuerzas y no te rindas y esto y lo otro y tú puedes y no te canses y esto y lo otro. Pero si vamos a la traducción del griego de esta palabra fuerzas, en el griego se traduce a la palabra dunamis, que significa una fuerza grande, un poder impetuoso. Y esta misma palabra fuerzas traducida la primera era traducida al griego, esta segunda al hebreo dice, la palabra es meod, que significa extremadamente, abundantemente, con toda la capacidad posible, todas las veces que sea posible. Se lo voy a leer una vez más. Esta traducción de la palabra al griego que significa meod dice extremadamente, abundantemente, con toda la capacidad posible, con todas las fuerzas posibles y las veces que sea posible. Y lo que está tratando de decirnos aquí es que no hay un límite para la fuerza que tenemos que aplicar para amar a Dios de la manera que nos pide que lo amemos, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Quiere decir, con todas las fuerzas que tengas. Jesús lo que quiso explicarles ahí a las personas es de que la manera que nosotros tenemos que amar a Dios no debe limitar nuestro corazón, no debe limitar nuestra alma y no debe limitar nuestra mente. Es decir, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para demostrarle a Dios cuánto le amamos, sin ponerle límites, en una manera extrema, en una manera abundante, con toda la capacidad posible y todas las veces que sea posible. Pero esa es la primera parte de ese versículo. La segunda parte, cuando dice el segundo mandamiento, es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no nos está diciendo que debemos de amar y venerar a nuestro prójimo como lo hacemos con Dios. Lo que nos está diciendo es que nuestro amor por Dios se debe ver reflejado en la forma en que amamos a nuestro prójimo. Se lo voy a repetir. No nos está diciendo que yo tengo que amar o venerar a mi hermano o mi hermana como lo hago con Dios, sino que la forma para demostrar que yo amo a Dios es la forma en que yo sirvo a mi hermano y a mi hermana. El servir a Dios es tan importante y casi todos piensan que el servir a Dios es una forma que expresamos nuestro amor a Dios. Como te decía al inicio, pensamos que es mi agradecimiento hacia Dios, por eso yo sirvo. Es que yo tengo que ofrendarle a Dios, incluso lo decimos, yo estoy ofrendándole a Dios este domingo del mes porque todo lo que Él ha hecho en mi vida, y es una forma de agradecerle. Entonces yo quiero hacerlo con mi vida y quiero que mi familia lo vea para que ellos sigan mis pasos. Y está bien, pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que en la forma que amamos a Dios lo vamos a manifestar, o lo debemos de manifestar, en la forma en que amamos a nuestro prójimo. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos, y por eso muchas veces se le dificulta o se nos dificulta como iglesia el poder servir al prójimo. Nos cuesta trabajo. Y seamos honestos, muchas veces decimos cosas como: no, pues yo lo hago para Dios, yo no lo hago para los hombres. Wow. Pero Dios me está diciendo que otra cosa. Dios me está diciendo: no. La forma en que lo hagas con Él, extremadamente, sin límites, es la forma que me estás expresando a mí que me amas. Qué tremenda esta palabra. Por eso, por ejemplo, los que están sirviendo aquí en el worship, muchos lo hacen porque les gusta estar aquí, porque es su hobby, porque es algo que los relaja, o algo que sienten ellos pasión, como yo te conté mi historia también, y todo esto, los que cantan, los que están
haciendo esto, aunque sea por un hobby, por algo que me apasiona, tenemos que entender que es algo en lo que yo estoy sirviendo al prójimo. ¿Cómo lo hago? Pues enseñando a la iglesia a cómo adorar a Dios, cómo alabar a Dios. Y ahí ellos están sirviendo al prójimo. Nosotros mismos los que predicamos no lo hacemos porque somos los mejores para estar aquí. No, si usted supiera cómo estoy temblando por dentro, pero lo hacemos porque entendemos que es la manera en que nosotros los amamos, de traerles una palabra fresca de parte de Dios que pueda ayudarles a su vida a mejorar su relación con Dios. Y es la manera en que nosotros servimos. Y todo lo que nosotros les enseñamos, les predicamos, es para que usted ponga su enfoque en Dios. Ese es el propósito principal. Ahora vaya conmigo a Gálatas, el capítulo 5. Vamos a ver el verso 13, lo que dice. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse, ¿qué dice? Los unos a los otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta palabra encierra tantas cosas. ¿Qué es lo que? Ponte a pensar por un minuto, ¿qué son las cosas que te gustan a ti? Cuando vas de compras, ¿a dónde te gustaría más ir a comprar? ¿A la pulga o al mall? Cuando vas de paseo, ¿a dónde te gustaría ir a pasear? ¿A caminar por el 360 o irte a Fort Worth o a Riverwalk? ¿Qué cosas son las que más te gustan? De esa manera dice que yo tengo que amar a mi prójimo a ese nivel, al nivel de hacer y dar todo lo que a mí me gusta. Es en el mismo nivel que yo tengo que ofrecer a mi prójimo. Ese es otro nivel. ¿Ya entendiste por qué la explicación del inicio de con todas tus fuerzas? Porque es extremadamente, abundantemente y sin límites. Dice el verso 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice el 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren el peligro de destruirse unos a otros. Es muy fácil poder caer en esta parte. No voy a hablar mucho de eso, pero yo creo que todos han tenido experiencias donde, la verdad, quisieras morderte, quisieras devorarte a tu hermano para la gloria de Dios. Seamos honestos, estamos siendo honestos, ¿no? Pero no es eso lo que Dios quiere que experimentemos cuando servimos. El servir a Dios sirviendo al prójimo es tan importante. Y mire, en Mateo 25 nos empieza a hablar ahí de una separación que cuando Cristo venga, Él va a hacer entre las personas, y dice que va a separar a las cabritas de las ovejas y va a poner a unos a la izquierda y a otros a la derecha. Pero el verso 40, mire lo que dice: les digo la verdad. Mateo 25, verso 40 dice: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y luego el verso 45, más adelante dice: y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y el asunto es que el servir a Dios o el amar a Dios sirviendo a mi prójimo tiene que ser una característica viva en cada una de nuestras vidas como hijos de Dios. Tiene que verse real, tiene que hacerse real, se tiene que notar, los demás lo tienen que ver. En Juan 6:38, y bueno, lo que pasa es que a veces nosotros pensamos que el mayor privilegio que nosotros tenemos es ser hijos de Dios, y está bien, pero eso no lo es todo. Hay algo más detrás de todo eso. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántas hijas de Dios están aquí? Así es.
y se siente muy bien ser llamado hijo de Dios, ser llamada hija de Dios. Pero eso no lo es todo. Nuestro mayor privilegio, porque Jesús mismo nos lo enseñó, no debe ser ese. Jesús mismo, siendo el Hijo unigénito de Dios, el hermano, nuestro hermano mayor, Él mismo no tomó el ser el unigénito Hijo de Dios como la parte mayor de su ministerio, de su vida, o de lo que vino a ponernos el ejemplo, sino que dice Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y esto lo que trata de decirnos es que ninguno de nosotros podemos vivir la vida en Cristo pensando que no necesitamos servir a Dios y a los demás para agradar a Dios. No podemos pensar que yo mi relación es con Dios, mi relación no es con Él, no es con ella. No, ella tiene su propia relación con Dios. No, espérate. ¿Amas a Dios? Sí. Demuéstralo amando a tu prójimo. Demuestra abrazando a tu prójimo. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. En Gálatas 6:2-3, mire lo que dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Verso 3: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Por ahí escuché un ouch. Es la verdad. Es la verdad. A veces pensamos que tenemos, que hay categorías y que yo puedo hablarle a quien yo quiera hablarle. Quien no se merezca hablar conmigo, no le voy a hablar. No. ¿Quién es tu prójimo? Voltea así a su alrededor y ve a su prójimo. Todos los que están aquí. Todos los que están aquí. El hermanito que le hizo cara así, él es su prójimo. La hermanita que le sacó la lengua, ella es su prójimo también. Y tiene que amarlo. Y tiene que servirle, no solamente amarlo, porque a veces queremos vernos muy santos, ¿no? Decir, te amo en el amor de Cristo. Y dices, que solamente lo puedo amar así. ¿Por qué? Porque si te dijeras, te amo con mi amor, ahí sientes que te desarmas, sientes que te... No, Dios dice, hey, tienes que amarlo extremadamente, con todas tus fuerzas, sin límites, a tu hermano. Aunque me caiga mal, lo tienes que arreglar, pero tienes que amarlo. No puedes decir, hay otro versículo que dice, no puedes decir que amas a Dios que no lo ves, si no amas a tu hermano que lo ves. No podemos decir eso. El no servir a Dios sirviendo a los demás es una muestra clara de indiferencia espiritual. Es una forma de expresar que el reino de Dios no es una prioridad para nosotros. El no servir amando a los demás. Y esta parte, mire, la Biblia habla muchas veces, habla de que somos el cuerpo de Cristo. Y sí, cada uno de los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es literal la comparación de un cuerpo humano. Hay algunos que somos manos, hay algunos que somos pies, piernas. Hay algunos que son el dedo chiquito del pie izquierdo o del pie derecho. Hay algunos que son orejas, que escuchan todo, ¿verdad? Hay otros que son boca, y todos somos una parte del cuerpo. Todos. Y cuando usted se pega en el dedo chiquito, que piensa que lo ve cada mes o cada vez que se acuerda ahí o cuando se baña, pues ese dedo chiquito, péguese con la pata de la cama. Y dígame si no siente que tiene un dedo chiquito, si no se acuerda. Claro que lo va a sentir. Ahí está, existe. Y cada uno de nosotros somos ese cuerpo, pero cuando servimos a Dios sin entender el propósito que Dios quiere que veamos al servir, pareciera que somos, en vez de una parte del cuerpo, pareciera que somos una prótesis en el cuerpo. ¿Cómo es esto? Estamos ahí, hacemos una función, la gente nos puede ver, pero no siento el dolor que mi hermano está sintiendo. Pero no siento cuando se está alegrando por algo. Estoy ahí. ¿Me puedes ver? Así como una prótesis en una mano hace la función,
Es más, ni la hace al 100%, pero está ahí. Hay muchos que están viviendo como una prótesis, pero Dios no nos llamó a hacer eso. Es más, diga conmigo, Dios no me llamó a hacer prótesis. No, dígalo con convicción. Dios no me llamó a hacer una prótesis. Dios me llamó a ser un miembro de su cuerpo. A eso Dios nos llamó. A sentir, a abrazar, a amar, a llorar y a alegrarme con las demás partes del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto de verdad que nos debe quedar bien claro a todos, bien grabado. También que Dios no olvida todo el esfuerzo que hacemos nosotros al servir. A Dios no le pasa desapercibido. Dios nos va a honrar, pero obviamente hoy que lo entiendes, hoy que Dios te lo está diciendo a través de su palabra, el amar a Dios se manifiesta únicamente en la forma en que yo sirvo a mi prójimo. Es un reto, pero es la manera correcta. Amén. Y en Juan 11:38 hay una historia. Esta historia todo el mundo la conocemos, hablando de la importancia de ser el cuerpo de Cristo. Es esta historia donde Lázaro muere, sus hermanas están desconsoladas. Jesús, ya sabemos, toma tiempo para llegar. Cuando llega, pues se encuentra con toda esta escena del velorio y todo esto. Ya lleva 4 días muerto y todo esto. Y Jesús hace algo muy importante desde los versículos 38 al 44. Jesús hace 3 cosas importantes ahí. Y estas 3 cosas revelan el proceso de lo que nosotros hacemos como iglesia, como servidores o cuando servimos a nuestro prójimo. Y la primera cosa que Jesús hace, son 3 órdenes que Él da. La primera orden la vemos en el versículo 39 cuando dice: corran la piedra de lado. Y esto significa quitar el obstáculo que le está impidiendo a Lázaro salir de la tumba, pasar de muerte a vida. ¿Cómo es esto? Cada vez que tú invitas a alguien a la iglesia, cada vez que tú le hablas a alguien en tu trabajo o a tu familia o a algún vecino, cada vez que tú haces eso, tú estás removiendo la piedra en la vida de esa persona para que pueda tener la oportunidad de exponerse a ver a Jesús cara a cara. Entonces, fíjate qué tan importante es esto. La segunda orden que vemos ahí es en el verso 43, cuando dice que entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y entonces vemos cómo entonces estas personas reaccionan. ¿A qué reaccionan? Al mensaje que damos aquí cuando decimos: ¿cuántos aceptan a Cristo en su corazón? Hacen este efecto de este Lázaro que va saliendo de la tumba. Obviamente nadie ayuda a Lázaro a salir de la tumba, pero para efectos de que José no se me caiga. Pero no, mire, y parece gracioso, pero alguien que levanta la mano y que dice: yo necesito a Cristo en mi corazón, así viene. Da pasos inseguros, no sabe qué le está sucediendo, no entiende lo que está pasando. Tú dices: se ve gracioso. Sí, pareciera que se ve gracioso, pero cada venda que él tiene enredado alrededor de él es un dolor, es un proceso, es una herida. Cuando después de remover la piedra, Jesús hace el llamado y levantan la mano, los vemos aquí delante de nosotros. Pero la tercera orden que Jesús da, cuando dice en el verso 43, en el 44, en la última parte, dice: quítenle las vendas. Esta parte significa que cada Lázaro que vemos cada vez que reciben al Señor en su corazón, traen una venda de una herida que los marcó, de un divorcio, de una pérdida de un hijo. Eso duele. Eso duele.
ese diagnóstico que te marcó y que en el mejor de los casos te hizo solamente pasar un proceso de meses o años y saliste, pero hubo quienes no pudieron salir y ahí están. Y sabes que nuestra responsabilidad como iglesia es quitarles cada venda a cada persona que viene a Cristo, que atiende al llamado de Jesús de sal de la tumba. Cada persona que sale de ese proceso, que pasa de muerte a vida, y lo vemos así. ¿Sabes por qué necesito ayuda para salir? Porque están cegados todavía. El que tú los hayas visto que levantaron la mano no quiere decir que ya todo su corazón quedó sano. No quiere decir que todo el proceso que vivió en su vida ya quedó restaurado. No, es el inicio. Ese es el inicio. Y nosotros, al servir a Dios, al amar a Dios, sirviendo a mi prójimo, lo demuestro de esta manera, diciéndole: papito, qué bueno que estás aquí. Vente, déjame orar por ti. ¿Cómo te sientes sin eso? Mucho mejor. Mire, yo puedo ver su sonrisa. ¿Sabe cuántas personas son quebrantados cuando van entrando ahí porque ven una sonrisa que posiblemente en años jamás habían visto? Nadie los había recibido como lo recibieron. Y a ti y a mí Dios nos da el privilegio, el poder esperarlos ahí y decirle: amén, papito, qué bueno que estás aquí. Te voy a ayudar a quitarte un poquito de esto para que camines, porque mira, Dios tiene un plan para ti y Él quiere que sigas avanzando. Vente, papá, vente, no estás solo en este proceso. Y tú me puedes decir: Alex, ¿y por qué no le quitas de una vez todas las vendas? Te lo voy a decir, porque muchos de los que están ahí sentados aún tienen vendas. Muchos tienen vendas todavía. Y lo que hacemos cada domingo, esta maquinaria espiritual que te digo que funciona cada domingo para la gloria de Dios, es una maquinaria que va quitando vendas poco a poco. Este es el segundo domingo que él viene y yo lo veo en la puerta. Le digo: José, ya me sé su nombre. Le digo: José, qué bueno verte, papá, Dios te bendiga. Qué bueno verte, yo sé que Dios tiene un plan para tu vida. Vente, papá, pásale, sigue caminando. Sigue caminando. Y luego en la semana viene alguien y le hace la llamada para invitarlo a la clase de conexión, posiblemente. O simplemente lo llama a alguien para decirle: papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste con lo que pasó Dios, con lo que Dios hizo en tu vida el domingo pasado? Hey, me gustaría tomarme un café contigo. Y sabes que cada vez que tú te sientas con alguien a tomar un café para invertirle a esa persona o para pasar tiempo con él, tú estás quitando vendas. Tú estás quitando vendas con tu abrazo, con tu sonrisa, con tu aceptación, con todo lo que hacemos. Estamos quitándole vendas a las personas. Esto es lo que hacemos como iglesia. A esto nos llamó el Señor: a amar, a abrazar, a sonreírle a las personas, a decirle: eres mi hermano, qué bueno que estás aquí. Le doy la gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida. No ha terminado, pero estás en proceso y Él va a cumplir todo lo que prometió para ti. Te bendiga, papito. Gracias, hermano. Déselo fuerte al Señor, Él es digno. Gracias, papá. Quítatelo, papá. Gloria a Dios. Iglesia, hay tantas vendas que son difíciles de quitar de nuestra vida. Como te dije, posiblemente tú llevas años aquí en la iglesia y todavía tienes algunas vendas que se van a ir quitando poco a poco. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Esta mañana, ponte de pie. Ponte de pie. Hay una escena en el libro de Juan, capítulo 13, cuando Jesús está con sus discípulos. Es la escena que todo el mundo conocemos, la última cena. Jesús está ahí con ellos. Después de cenar, dice la Biblia que Él se levanta de la mesa y busca un balde con agua. Se ata la toalla a su cintura
y los va llamando uno por uno. Y entre esos uno por uno estaba Pedro, estaba primero Judas, el que lo traicionó, estaba Pedro, el que lo negó, pero estaban todos los demás que lo abandonaron cuando él fue aprisionado. Y todos corrieron y lo abandonaron. Pero Jesús se amarró la toalla y se sentó y comenzó a lavarles los pies uno a uno. Él sabía quiénes eran. Él sabía lo que iban a hacer. Él sabía que aún le iba a doler todo lo que ellos lo iban a hacer pasar. Pero él dijo, después de que les lavó los pies, el verso 12 dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Si ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque eso es lo que soy. Pero si dado que soy su señor y su maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho hoy con ustedes. Y les digo la verdad, los esclavos, dice, no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros al leer estos versículos vemos ese acto que Jesús hizo de humillarse, o pensamos que se humilla al inclinarse delante del que lo traicionó, delante del que lo negó, delante de los que huyeron y lo dejaron solo, y pensamos, él quiere que yo haga eso con fulanito? ¿Él quiere que yo haga eso con fulanita? Sí, es exactamente lo que Él quiere. Y a veces pensamos que es un acto que nos va a causar humillación a nosotros, y pensamos tal vez que es el acto de mayor humillación que Jesús atravesó. Pero cuando vemos a la cruz, vemos que ese fue su mayor acto de humillación, en el cual lo llamaron maldito, en el cual cargó tus pecados y mis pecados, en el cual cargó todo el peso de la maldad que había en el mundo, y se humilló hasta lo sumo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo hizo para darnos vida eterna, a pesar de que sabía cuántas veces tú y yo íbamos a ser indiferentes hacia Él. A pesar de que sabía cuántas veces tú y yo lo íbamos a negar. A pesar de que sabía que nuestra fidelidad hacia Él podía flaquear. Él nos amó. Y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque Él no tiene problema con recibirnos, como lo vimos hace un momento. Con tu vida cargándola hecha pedazos, con tu vida pensando que no tienes remedio. Posiblemente tú estás aquí y dices, yo no creo que Dios tenga una oportunidad para mí, es tanta maldad que he hecho. O puedes decir, yo no creo que Dios pueda arreglar esto, yo he tratado vez tras vez, he pasado mucho tiempo y me ha costado tanto dolor, tantas lágrimas, y no puedo con esto. Quiero que sepas que Dios quiere hoy que voltees a este acto de humillación más grande que Él hizo en la cruz por amor a ti. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia
de salvación a uno más para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.